Los enredos golpistas y las declaraciones del vicepresidente, la reacción de la oposición y el desenlace de las cadenas indefinidas, el coletazo del 30 y el futuro de la paz interna, los medios de comunicación y las reglas bancarias de última hora. Con César Montúfar, María Alejandra Vicuña, Leonardo Viteri y Javier Flores, en 30 segundos empezamos el gobierno del domingo. Tema 1. Los enredos golpistas y las declaraciones del vicepresidente. Había manifestado que el momento en que descendía del avión, una persona inclusive me dijo, vicepresidente, asuma. Recibí 2 llamadas. A la una de las llamadas, ambas le cerré el teléfono, por supuesto, inclusive a una de las llamadas le había manifestado que ese es un comportamiento carroñero, que es un comportamiento de sopilote, que yo jamás en la vida le iba a ser desleal a la democracia y le iba a ser desleal al presidente de la República. Esto es lo que dije, pero por si acaso al señor periodista del diario Clarín, por si acaso hay alguna suspicacia, agregué al señor periodista del diario Clarín que bajo ninguna circunstancia recibí de ninguna institución y de ningún miembro de la oposición ningún tipo de insinuación. Con eso creo que yo dejaba cerrado el asunto. Así pensé, pero luego pues lastimosamente algunos periodistas tomaron solo una parte de la declaración y luego el momento en que mandé la aclaración me dijeron Moreno niega, total que se fue armando una comedia de equívocos que le digo en forma particular le he disfrutado. Ahora, pero no puede usted decirnos el nombre de esas personas, porque eso es lo que despierta, digamos, esta curiosidad. Dice, bueno, pero ¿quién fue que le dijo? Ah, no, en el caso específico del día ese, no era gente de la calle, eran 2 llamadas que no identifiqué y era una persona que se bajaba del avión. Yo creo que eso, yo creo que es antiético, pero no ilegal, Alfredo, porque de todas formas, igual, en muchas ocasiones anteriormente me había ocurrido, pero vuelvo a recalcar, han ido bajando de tono y de frecuencia conforme han ido viendo la lealtad que yo manifestaba al presidente. Claro, pero esto se le da importancia porque el gobierno sostiene que hubo un intento de golpe de Estado. Entonces ahí es que empatan las dos cosas. Dicen, bueno, si el vicepresidente dice que ya le estaban proponiendo, entonces por eso es que surge la preocupación de decir, bueno, ¿quién fue para identificar al golpista, ¿no? Alfredo, yo no soy quien para calificar si fue o no fue un golpe de Estado. Sin embargo, porque ya hay las instancias respectivas, inclusive el señor ministro de Justicia, José Serrano, ha pedido que se creen las veedurías ciudadanas, importantísimo para evitar equívocos. Ya las instancias judiciales determinarán si hubo o no hubo el golpe de Estado. Sin embargo, creo que por síntomas, por signos, nosotros podemos percatarnos de realidades, ¿verdad? Con este antecedente, la pregunta es si las aclaraciones del vicepresidente fueron insuficientes y poco transparentes, dada la importancia de haber mencionado o haber generado esta discusión en el país, y si con estas declaraciones, también del vicepresidente, que dice de alguna manera que primero hay que hacer una investigación antes de determinar si efectivamente fue un golpe, queda claro que cualquier otra opinión es adelantarse. Leonardo Viteri. Buen día. El presidente se enredó en un inicio y se siguió, el vicepresidente, sí, y se siguió enredando. No tan solo fueron declaraciones al diario El Clarín de Buenos Aires, las declaraciones son muy claras también en El Telégrafo, periódico gobiernista. Después de que él se retracta de lo dicho, yo lo que creo es que el vicepresidente, con el único fin de ser sumiso y decirle al presidente yo soy incondicional contigo, se inventó esta fábula que lo habían llamado para que asuma la presidencia y él dijo, no, yo soy leal a ti. Es la única explicación que encuentro. Porque esto, o sea, fue una declaración política en un momento coyuntural. Eso es lo que está diciendo. Es que una declaración de esa naturaleza no es un simple desatino. Una declaración de esa naturaleza puede desestabilizar el orden constituido. ¿Tan grave lo ves? Pero por supuesto. Bueno, pero la dio y no pasó nada. Porque él se retractó. Él se retractó. Okay. Pero... Y con respecto al otro, Leonardo, antes de ir con María Alejandra, en relación a que el vicepresidente dice, bueno, habrá que hacer las investigaciones para determinar si fue un golpe. Queda con esto, o sea, contradices tú un poco lo que dice el gobierno. Si usted escucha las declaraciones del vicepresidente, coinciden con Alvarado, el secretario de Comunicación,
Y coinciden también con Fernando Alvarado, y también coinciden con el propio presidente de la República. ¿Qué dice qué, Fernando Alvarado? Que dice textualmente, aquí no ha habido ningún golpe, está en Ecuador TV. Bueno, pero el presidente de la República no dice eso. El presidente de la República dice, seguí gobernando durante todo el día. Ok, María Alejandra Vicuña. Ojo con eso. Ok, ojo con eso, María Alejandra, tu opinión. A ver, pero por supuesto que no hubo golpe, pues. Pero el intento de desestabilizar un gobierno a través de una intentona golpista fue evidente. No hubo golpe, no se consumió, no se llevó a cabo por múltiples factores, entre otros porque la ciudadanía salió a respaldar la democracia. Bueno, pero cuando tú intentas hacer un golpe, estás haciendo un golpe. Que no tengas éxito es otra cosa. Por eso, es una intentona de golpe, no se dio el golpe de Estado. El golpe de Estado se dio cuando han tumbado a los presidentes. Ok, pero para ti una intentona de golpe, pero Moreno dice otra cosa. Lo ratifico, para mí hubo una intentona de golpe. Hay un proceso sostenido y sistemático de conspiración que venimos denunciando desde hace mucho tiempo. Alejandra, pero si creo que el 30 de septiembre fueron evidentes los hechos. Ese es tu punto, pero si el vicepresidente te está diciendo públicamente, bueno, primero hay que hacer las investigaciones, más allá de las señales que hay, para determinar si efectivamente existió esa intentona de golpe. ¿No es eso contradecir lo que dice Moreno? Yo creo que las investigaciones tienen que realizarse. De hecho, lo hemos demandado en el Pleno de la Asamblea Nacional y desde otros espacios para que se determinen los responsables y se sancionen y se castigue con todo el peso de la ley a los responsables de esta intentona golpista que obviamente tuvo como pretexto los contenidos de una ley. Esto es lo que dijo Lenín Moreno en el Clarín. Dijo, abro comillas, inclusive cuando estaba en el avión, uno que otro, inclusive amigos pelucones, en el momento que me bajaba del avión me dijeron, prepararás Lenin, qué bueno Lenin. La pregunta es si Lenín Moreno debería decir quiénes son estas personas. Peor si son amigos pelucones, que es una traición de Estado. Probablemente, yo creo que más allá de las declaraciones del vicepresidente, ahí lo que ocasionó, porque lo que decía Leonardo, es en el sentido de que por supuesto que puede ocasionar una revuelta, una situación compleja, unas declaraciones, pero lo que realmente ocasionó fue la actitud pero sí debería decir los nombres, de policías. Debería decir, estos son mis amigos pelucones, Juan, Pedro, Álvaro. Parece que es intrascendente, lo de fondo es que fue un intento de golpe. Es intrascendente entonces, César Montúfar. Bueno, yo creo que lamentablemente, y en eso yo le hago una crítica cordial, pero una crítica a María Alejandra, es que estamos eludiendo la verdad, estamos eludiendo los problemas. Yo creo que lo que ocurrió el 30 de septiembre es gravísimo para el Ecuador, desde todo punto de vista. Y creo que oposición y gobierno, y oficialismo, en este debate intrascendente sobre si hubo o no golpe de Estado, y en eso coincido con el vicepresidente, hay que hacer las investigaciones antes de sacar conclusiones, no estamos topando el verdadero problema. ¿Cuál, a tu criterio? Ahí me parece que tenemos señales para pensar que hay una crisis profunda en la policía, que después del 30 de septiembre ha habido cambios en el ordenamiento político del país, el ascenso del poder de los militares, por ejemplo, que tenemos un gobierno que no ha sabido y que tiene muchas dificultades para manejar crisis, y que en muchos sectores de la administración pública hay un total descontrol. Y creo que también, hablo desde la oposición, porque yo creo que todos tenemos que tener en este momento un sentido de autocrítica, no hemos podido transmitir que una oposición en un sistema democrático tiene que ser leal absolutamente a ese orden constitucional. ¿Y eso falló cuando ustedes pidieron amnistía? Yo creo que eso fue un error. Yo admito que fue un error en ese momento. Me parece que en el proceso la amnistía puede ser una de las salidas que tiene el país. Pero no en ese momento. Sí, eso puede haber sido un error, pero quiero aclarar que la propuesta de la oposición en ese día era mucho más amplia. Entonces, el punto es que yo creo que este debate sobre el golpe de Estado elude y nos pone un velo sobre el verdadero problema. Entonces, debemos dejar estos temas a un lado y decir, bueno, no importa quién le haya dicho a Moreno esto de aquí. Total, si fue Juan o Pedro, ¿qué mismo da? Vamos a tratar de atender los temas que dice César, o esto tiene que terminar de aclararse, digamos, para cerrar ese capítulo. No, bueno, yo creo que habría que distinguir entre una oferta de que se asuma una secesión al presidente de la República concreta y una cuestión de una llamada coloquial de un amigo pelucón a preguntar cómo están las cosas. Yo creo que hay que distinguir ambas cosas y hacer una caza de brujas sobre la llamada de una persona cercana al vicepresidente. Me parece que es exagerar el punto. Déjame decirte lo que dijo el Telégrafo. E incentivar por parte de quienes hoy llaman a la sensatez una cacería de brujas a una persona que... Pero déjame decirte lo que publicó el 6 de octubre Diario El Telégrafo. Por eso es que de todas maneras sí son temas importantes. Dice, en tanto que el vicepresidente Lenín Moreno confirmó en una entrevista al Clarín de Argentina que durante el proceso de insubordinación recibió varias llamadas
proponiéndole participar en el derrocamiento de Correa. Esto lo dice el diario del gobierno. Esa no es una cita textual de Moreno. Moreno se tiene que hacer cargo de sus dichos. Correcto. No es la interpretación que haga un diario que sea del gobierno. Lo dice el diario del gobierno. A ver, que el diario diga lo que diga es tema del diario, sea del gobierno, sea de la oposición. Que Moreno se haga cargo de sus dichos textuales. Eso es una interpretación del diario. Sí, señor. En los dichos textuales de Moreno, Moreno no ha dicho eso. Dice eso, es verdad. No ha dicho eso. Ha dicho que ha recibido llamadas que le preguntaron sobre la situación. Creo que esas llamadas se las pueden entender como algo mucho más coloquial que una oferta concreta de suceder al presidente de la República en esos términos. Entonces yo haría una distinción entre una cosa y otra. Bueno, si es tan coloquial debería decir los nombres, eso es lo que yo creo. Yo creo que llevaría a satanizar a personas que por ahí lo que buscaron es hacer una conversación más de otra índole que generaron problemas públicos. Pero una cosa, de hecho Cynthia Viteri planteó en la Asamblea Nacional que se le llame al vicepresidente para que diga quiénes eran esas personas. Lamentablemente el bloque Pero es que precisamente me parece intrascendente convertir el pleno de la Asamblea Nacional en Laura en América. Que pase el amigo que lo llamó a decirle al presidente, me parece que hay cosas de fondo que se deben... relacionados con Pero el 30 de septiembre nos deja realmente reflexiones importantes y yo creo, por supuesto, una autocrítica a la oposición y al oficialismo, pero por supuesto, yo creo que nos daron lecciones importantes aquí, nadie ganó. Déjame regresar con Javier y contigo cerramos el tema. Y yo quisiera decir además que lo que pide Lenín Moreno es sumamente sensato, lo ha recogido también César Montúfar y me parece que también tiene el mismo tributo a la sensatez. Esto hay que investigarlo y ciertamente es esa investigación la que debe arrojar conclusiones definitivas sobre la base de hechos concretos y probados. Ahora, eso no implica que no hayan distintas opiniones, la de la oposición de que no hubo golpe, la del gobierno de que lo hubo, todo ese tipo de opiniones son... Pero la de él es más sensata que la del resto del gobierno, ¿o no? A mí me parece que la de Lenín Moreno apunta al núcleo, lo que debe ser el árbitro de la toma de decisión acerca de si hubo o no un golpe de Estado, lo cual no impide en ningún momento el hecho que se haga una investigación, que se den opiniones al respecto sobre la base de los indicios que se tienen. Todas las personas tienen el derecho a opinar sobre este tema, sean funcionarios públicos o no lo sean. Y finalmente, me parece muy valioso lo que dice César Montúfar. La oposición debe, por encima de todo, ser leal al sistema democrático. Sobre esa base, todo. Después de eso, nada. Hecho tu punto. Vámonos al corte y cuando regresemos, seguimos aquí en el Gobierno del Domingo en 30 segundos. Señor Monge, en el caso de la revuelta policial, yo tengo mi criterio, los policías con justicia reclamaban su derecho adquirido, porque ellos tienen hijos y familia a quien mantener. No se olvide del derecho se siente en el fuero interno de las personas, dice. La revuelta posterior que se dio no fue planificada por la policía. Quien la provocó fue el señor presidente, porque él no actúa como presidente de la República, sino como un ciudadano callejero, cuando él debe ser conciliador y actuar como padre orientándolo todo y poniendo paz. El señor presidente debe bajar la temperatura, eso le hace daño al país y a él como persona. Señor Monge, puede hacer que tenga tiempo para leer este comentario, aunque usted no lo comente porque va de una persona del pueblo, dice Juanita Jordán de Figueroa. Bueno, ahí está Juanita, no solamente que lo he comentado, sino que lo he leído también. Un correo más, dice, señores del domingo, es inaudito que la oposición enceguecida por su odio al gobierno, más allá del debate o la crítica a la que sin duda tienen derecho sobre los nefastos eventos del aciago 30 de septiembre del 2010, deberían demostrar su objetividad, dejando de justificar hechos de barbarie como el que policías francotiradores asesinos dispararon a matar y que en efecto lo hicieron sin necesidad ni justificación, prevaleciendo sobre sus ideas de protesta la criminalidad con la que actuaron contra ambulancias, estudiantes y ciudadanos indefensos. Aún en el supuesto de que el presidente fue imprudente y provocativo, el asesino carece de racionalidad, sea cual fuere el caso, dice Pedro Daniel Legas, que nos escribe al gobierno del domingo @on.net.es y ustedes pueden hacer lo mismo y nosotros regresamos en 30 segundos.